Bien, y en épocas de redes sociales vivimos un mundo nuevo. Eso no es ninguna novedad lo que yo le estoy diciendo, pero las redes sociales traen aparejadas situaciones que afectan las emociones, la psiquis de la persona. Es como que vivimos permanentemente atentos a las redes sociales, a la aceptación incluso, y cuando no lo es, a la frustración. Vamos a ver qué nos dice una especialista en salud mental, la licenciada Andrea Indis, que es psicóloga. Andrea, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿qué me dice respecto de cómo nos afectan las redes sociales? Porque bueno, tendencias, cada uno con lo suyo, pero me parece que todavía no tenemos tan claro hasta dónde las redes sociales van afectando nuestra salud mental. Están marcando una época que estamos viviendo, así como en la época victoriana, las problemáticas en salud mental tenían que ver con los temas del orden de la represión. Entonces, era clarísimo ver las neurosis, la histeria, todo lo que tenga que ver con la represión. En la actualidad, justamente la problemática tiene que ver con la falta de represión, con no hay tiempos muertos. Hace un tiempo, cuando no existía todo este tema de las redes sociales, vos veías a la gente, a los chicos y a todas las edades que se aburrían, era normal aburrirse, de ese aburrimiento salía creatividad. Eso ya no existe más. Las redes sociales, en mi opinión, están generando una adicción invisible. Adicción invisible. A mí me Sí, parece cada vez más visible, pero es lo que estás diciendo, una adicción, ¿no? Y esto de no saber aburrirnos, que debe tener sus implicancias. tiene absolutamente implicancias. Se ve muy claramente en los chiquitos. Cuando vos le das a un niño de 2 años el celular para poder hacer cosas mientras estás con el niño, entonces le das las pantallas. Y después cuando se lo querés sacar, es un escándalo. El chupete. Es el chupete digital, el chupete, pero es el chupete digital para todas las generaciones. Eh, Así como en una época se naturalizó la adicción al trabajo, de hecho socialmente es algo sumamente admirado, Ujú. lo sufre quizás el entorno de la persona workaholic, que la persona adicta al trabajo también lo sufre, porque no termina de poder conectar con nada. Lo mismo ocurre con las redes sociales. Entonces, a mí de repente un paciente me dice, no, me fui 2 semanas de vacaciones y recién en la segunda semana el celular me marcó que me bajó un 15% Sí. el uso de las redes sociales. Y bueno, es como muy difícil poder cortar con esto. Y como todas las drogas, a las adicciones, lo voy a poner así, es un desafío no menor porque tiene un poder enorme y dijiste, así como en una época la represión victoriana marcaba la sociedad, hoy la falta de represión. Yo de repente veo, me imagino, te pasará también en el consultorio, el nivel de exhibicionismo, lo voy a poner así, o incluso mucho más en las redes sociales. Hoy está todo abierto al acceso y cómo se hace para, bueno, en ese mundo tan complejo, bueno, no estar absolutamente desprotegido por un lado, cómo funciona el tema de la aceptación y la no aceptación del prójimo, de las depresiones que puede producir el no ser aceptado. Digo, es un mundo complejo y la pregunta incluso es si ustedes que están en la salud mental y las agrupaciones que se dedican a pensar sobre cómo está la sociedad en términos de salud mental en lo individual y en lo social, están monitoreando y produciendo los suficientes, de alguna manera, informes como para que podamos pensar cuán bueno es lo que estamos haciendo o directamente ya no hay nada que hacer.
Yo creo que, mira, te voy a decir algo que pienso particularmente, que más allá de la salud mental y del trabajo que puedan hacer las agrupaciones que están trabajando, investigando todo este tema, creo en un camino espiritual, te lo juro. Creo que es un tema de conciencia de cada individuo, porque primero tendríamos que ver la base de esto. La base es que hay una intolerancia absoluta al vacío existencial que tenemos los seres humanos. No hay nada de tolerancia, el vacío se vive con mucha inadecuación, entonces la salida fallida a este vacío muchas veces tiene que ver con esto de las redes sociales. Vos decías que se expone la imagen, se suben fotos, ves también padres subiendo fotos de los hijos, hay como, es muy complejo, como vos lo has nombrado. Esto de subir fotos y subir una imagen, también lo que genera es la construcción de un falso yo desconectado de ese vacío existencial. Y justamente el camino tiene que ver con, va por otro lado. La Entonces, vida de bueno, la imagen, ¿no? La vida es toda una imagen, no importa qué hay detrás de esa imagen y todo lo que eso conlleva. Digo, en tu experiencia de consultorio, pues debe ser muy interesante. Ahí en ese espacio, supuestamente, el celular queda a un lado, no hay redes sociales, no hay esa adicción y ese consumo tan intenso y permanente. ¿Lo sentís sobre todo con los chicos como un tema ahí en ese momento que los chicos dicen están inquietos porque no están conectados? Lo digo así porque... yo no soy niñóloga por estos temas capaz. Ajá, Yo atiendo, hago clínica de adultos, pero sí, eh, la verdad que está siendo un problema en algunos chicos que no tienen otros intereses más que el celular. Está ocurriendo. Por suerte hay un montón de niños y adolescentes que no y que tienen otros estímulos, pero no, está ocurriendo que no hay, que el celular es una competencia desleal para cualquier tipo de juego. Entonces, cada vez desde más pequeños empiezan a pedir celulares, ves nenes de 6, 7 años ya con celulares, están todo el tiempo jugando, capaz que con otros amigos, ujú, a ujú. juegos. Sí, sí, toda una nueva realidad donde el Sí, estímulo es distinto y tiene que ver con otras cosas. Seguramente, como tantas cosas de la vida, pasará un ciclo que después tal vez venga como bueno, un parate hasta que se llegue a una síntesis, pero por el momento la situación no es nada fácil. Digo, hay algo más que quiero agregar, aunque sea un minuto, esto da para muchísimo. Está todo el tema ahora de las citas virtuales, ¿no? Estas aplicaciones que supuestamente hacen que uno conozca a otro y donde la manera de conocerlo es a partir siempre de esa primera imagen, la fotografía o algo así, después incluso mucho más, hasta que llega el momento del encuentro real y que por ahí no tiene mucho que ver con la foto. tal cual. Mira, el otro día hablamos de la pandemia con vos. Ujú. Y, y en la pandemia hubo un boom con el tema de las redes sociales como recurso para conocer gente. Entonces, lo que se empezó a descubrir con este recurso es que en un primer momento estas personas que estaban sintiendo un vacío inmenso, quizás síntomas premelancólicos o de depresión del encierro, de la soledad, bueno, encuentran este recurso de las redes sociales donde existe la posibilidad de que aparezcan un montón de candidatos, pero algo que parece en un momento esperanzador, muy pronto se transforma en una fuente de insatisfacción, en donde quizás hay millones de gente en el banco de espera, pero después a la hora de la realidad no hay nadie. Y, y en esto del encuentro con la persona, con la realidad, mientras se sigue con las redes sociales, siempre está esta sensación de que puede haber alguien mejor. Mm. De que puede, entonces empieza a existir un tipo de vincularidad muy light, muy poco profunda, porque ¿qué pasa con esto?
Esto pone en evidencia una falla coyuntural, un tema que está pasando, que es el ensamble entre diferentes problemáticas, como por ejemplo las personas que son más codependientes, que necesitan un otro para sentir que tienen vida, para tener identidad. Son personas que a la hora de conocer a alguien van a proyectar mucha ilusión. Entonces van a ver una foto en las redes sociales de alguien y van a decir, ay, mira, esta persona hace deporte, esta persona maneja aviones, se tira por paracaídas, todo lo que se ve en estos sitios. Entonces ya van a proyectar ahí una ilusión, que es como decís vos, después a la hora de la realidad, el otro es normal. Y justamente lo que te decía del ensamble, ¿con quiénes van a ensamblar estas personas? Quizás con personalidades más narcisistas, del narcisismo, no del narcisismo primario que hablaba Freud, del narcisismo problemático, del narcisismo que tiene que ver con falta de empatía, con no registrar al otro. Entonces, ¿qué se va a dar ahí? El match verdadero va a tener que ver con que ninguno va a ver al otro. El narcisista va a querer tomar del otro la admiración, lo que le conviene, sin registro del otro, porque no tienen las personalidades narcisistas con falta de empatía, no tienen culpa, no tienen remordimiento, ¿no? Entonces, el match va a tener que ver con que ninguno ve al otro. Un codependiente que proyecta ilusión, que se inventa de un pinito desgarbado, hace un árbol de Navidad, y un narcisista que el otro no le importa y nada más va a querer obtener lo que el otro tiene para darle. Yo me quiero quedar hoy, porque lo vamos a seguir, con esto que dijiste. En realidad las herramientas, lo sabemos todos, no son ni buenas ni malas. Todo tiene en la vida humana estas dos polaridades, estas dos caras. Saber usar la herramienta puede servir para vincularnos, puede servir para muchas cosas que han sido muy positivas. Ser esclavo de una herramienta y no entender lo que esa herramienta puede producirnos puede ser algo que termina siendo muy contraproducente. Y dijiste, y yo creo también en esto, que el gran desafío es, teniendo las herramientas que tienen mucho que ver con la imagen, que tienen que ver con lo inmediato, a no perder la perspectiva de lo espiritual, de lo profundo, y saber que el encuentro humano es irreemplazable, más allá de que vivamos en nuevos paradigmas y donde parecería que estamos todos con millones de amigos. En realidad los amigos son muy poquitos, millones de amores no, en realidad el amor verdadero y genuino y profundo es ese poquito que te toca en la vida si tuviste el milagro. Así que me quiero quedar con esto, lo espiritual, Andrea, porque me parece que es lo que hay que rescatar en un mundo nuevo, con nuevos paradigmas, con mucho para aprender y con mucho para seguir pensando, y a tener el cuidado de no terminar adictos, como dijiste, a algo que a veces tiene tan nivel de seducción y de poder que uno puede perder lo importante y el eje del equilibrio. Gracias por estos minutos, la vamos a seguir. Gracias, Miguel, me encantó tu reflexión. Un beso grande. Andrea Un beso Indig, enorme. la licenciada Andrea Indig, ayudándonos a pensar en estos nuevos modelos, nuevas realidades que vinieron para quedarse. Habrá que ver cómo las procesamos.